Aló, buenas tardes. Bueno, vamos a llamar lista. Pavel John. Presente, profesor. ¿Me escucha? Sí, le copio. Ok, pues. Hotman Guido. Juan Guido. Joel Deza. Robert Farfán. Adam Michel. Presente, profe. Adam Michel está bien. Robert. Jacqueline. Presente, profesor. Ya, perfecto. Roy. Roy Edu. John Montesinos. Luigi Angelo. Bien, lo que quiero que tengan presente es el tema de casos de uso. Y antes de presentar el tema de casos de uso, quiero que vean un poquito la terminología que es de casos de uso. En la anterior clase hemos hecho el tema de casos de uso, pero con un ejemplo de un sistema ya hecho, ¿ok? Un sistema ya hecho. Entonces, quiero que ustedes se conceptualicen lo que es casos de uso, ¿ok? Hola a todos, bienvenidos. En este vídeo vamos a explicar las principales características de los diagramas de casos de uso. Para comprender qué es un diagrama de casos de uso, primero debemos de entender la unidad más básica, que es el caso de uso. Un caso de uso es una parte del diagrama de casos de uso que describe un conjunto de secuencias de acciones, incluyendo variantes, que se ejecutan en el sistema para producir un resultado observable de un valor para un actor. Es la típica interacción entre un usuario, es decir, el actor del sistema, y el sistema. Y además, un caso de uso produce algo de valor para el actor que esté interactuando con el sistema. Además, los casos de uso se utilizan durante la captura de requisitos y el análisis de requisitos. ¿Para qué? Para visualizar, especificar, construir y documentar el comportamiento esperado del sistema. Un caso de uso describe qué hace el sistema, pero no cómo lo hace. Definido que es un caso de uso, debemos de preguntarnos ¿para qué sirve un caso de uso? Bien, la respuesta más obvia es que un caso de uso sirve para capturar el comportamiento deseado del sistema sin tener que especificar cómo se implementa ese comportamiento. Además, sirve como medio de comprensión del sistema para desarrolladores, usuarios finales, expertos del dominio, etc. Y por último, la última utilidad sirve para ayudar a validar la arquitectura y verificar el sistema en el transcurso del desarrollo del mismo. La notación a seguir para describir un caso de uso, como se visualiza en la diapositiva, para un caso de uso utilizamos un óvalo con el nombre del caso de uso en el interior del mismo. Para describir un actor que... Ok, en este tema quiero hacer hincapié, miren, diagramas de casos de uso es cuando nosotros tenemos, por ejemplo acá, casos de uso, hacemos un nombre del proceso. Y acá está describiendo el actor. En este caso, en cualquier sistema tenemos cliente. Que interactúa con el caso de uso, se utiliza el muñeco que se muestra en la diapositiva. Un actor representa un conjunto coherente de roles que los usuarios de los casos de uso representan al interactuar con estos. Es decir, un actor también puede representar un rol que es desempeñado por una persona, un dispositivo hardware o incluso otro sistema. Además, se pueden definir categorías generales de actores y especificarlos a través de relaciones de generalización entre ellos.
pero los casos de uso y los actores por sí solos no describen nada, por lo tanto debemos de tener una comunicación entre ellos. Así, un actor y un caso de uso se pueden comunicar a través de una asociación donde cada uno de ellos puede enviar y recibir mensajes. Por lo tanto, el comportamiento de un caso de uso se puede especificar describiendo un flujo de eventos de forma textual. Este flujo de eventos debe de ser lo suficientemente claro para que cualquier persona que no sea del sistema, es decir, ajena al sistema, lo entienda fácilmente. En este flujo de eventos se debe de especificar cómo y cuándo se empieza y se acaba el flujo. También se especifica cuándo se actúa con los actores y qué objetos se intercambian, y además debemos de especificar el flujo básico de eventos y los posibles flujos alternativos. Un ejemplo podría ser el validar a un usuario en un cajero automático, donde la representación del diagrama de casos de uso sería como se muestra en la diapositiva. Un aspecto a tener en cuenta es que cada flujo de eventos, principal o alternativo, representa un posible escenario. Se define como una secuencia específica de acciones que ilustra un comportamiento concreto del sistema. Por lo tanto, un escenario es una instancia de un caso de uso, y un caso de uso describe un conjunto de escenarios, donde cada escenario representa un posible flujo a través de todas las variantes del caso de uso. Si describimos el caso de uso de validar usuario, tenemos que el flujo de eventos principal, también conocido como escenario principal, los pasos a seguir que tenemos en este escenario principal sería: el caso de uso comienza cuando el sistema pide al cliente un número de identificación personal, el PIN. Después, el cliente introduce el PIN a través del teclado y acepta la entrada pulsando la tecla Enter. Seguido, el sistema comprueba si el PIN es válido y por último, el sistema acepta la entrada y así finaliza el caso de uso. Este sería el escenario principal. Un posible flujo de eventos alternativos sería el flujo de eventos excepcional 1, donde ¿qué pasa cuando el cliente cancela el proceso? En este caso, el flujo de eventos excepcional 1 sería: el cliente puede cancelar el proceso en cualquier momento pulsando el botón cancelar, reiniciando de esta forma el caso de uso. Otro flujo de eventos posible sería el flujo de eventos excepcional 2. En este flujo de eventos se contempla la posibilidad de que el cliente pueda borrar el PIN en cualquier momento antes de terminar de introducirlo pulsando Enter y de nuevo pueda volver a teclear el PIN. Como vemos, los flujos de eventos alternativos reflejan las diferentes posibilidades de eventos que se pueden dar en el sistema, dependiendo de la acción que realice el actor. Pero si vemos, al terminar toda descripción de flujo, el caso de uso recoge todas las posibles opciones que tiene el usuario para validarse en un cajero automático. Debemos de tener en cuenta que toda la especificación de caso de uso debe de contener las partes que se muestran en la diapositiva. La primera parte que debe de contener es la descripción general. La descripción general refleja posiblemente uno o varios requisitos funcionales del sistema o una parte de algún requisito. También debe de tener precondiciones. Las precondiciones son condiciones que deben de cumplirse para que se realice el caso de uso. Además, también puede incluir poscondiciones. En este caso, las poscondiciones son condiciones que se cumplen posteriormente al caso de uso. Y por último, en la especificación del caso de uso, debe de tener los escenarios, donde en los escenarios se incluye toda la descripción de todos los flujos de eventos posibles que se puedan dar dentro del caso de uso. Por último, vamos a comentar cuáles son las relaciones que se pueden dar en un diagrama de casos de uso entre los diferentes casos de uso que conforman el sistema de todos los casos de uso. En la diapositiva tenemos que para cada relación cómo se puede representar dicha relación gráficamente en el diagrama de casos de uso. Definiendo las relaciones tenemos la generalización. La generalización relaciona un caso de uso especializado con uno mucho más general. Podemos verlo como que el caso de uso hijo hereda el comportamiento y el significado de un caso de uso padre. En este tipo de relación, el caso de uso hijo puede ser colocado en cualquier lugar donde aparezca el padre y además redefine el comportamiento del padre.
Por su parte, la relación de inclusión se usa para evitar describir el mismo flujo de eventos varias veces. Así, el comportamiento común se pone en un caso de uso aparte. Por ejemplo, si los casos de uso A y B presentan una parte común, esta parte se puede extraer a un tercer caso de uso C y entonces habría una relación de include del caso de uso A al C y otra de include del caso de uso B al C. Por último, nos queda definir la relación de extensión. En este caso, un caso de uso extiende el comportamiento de otro caso de uso base, donde esto solo es posible realizarlo en ciertos puntos, llamados puntos de extensión. Un caso de uso puede tener varios puntos de extensión. Estos puntos sirven para separar el comportamiento obligatorio del comportamiento opcional, o para modelar ciertos subflujos de eventos que se ejecutan solamente bajo condiciones específicas. Con la explicación de las relaciones entre los casos de uso, vamos a terminar este vídeo. Una referencia si quiere información al respecto de los diagramas de caso de uso. Bien. A ver, señor Michael, ¿está viendo mi pantalla? No, profe. Solamente han escuchado el audio. Sí, profesor. Ya, ok. Yo lo que quiero es que entiendan bien el tema de casos de uso, la definición y la descripción, ¿ok? Vamos a ver. Hola a todos, bienvenidos. En este vídeo vamos a explicar las principales características de los diagramas de casos de uso. Para comprender qué es un diagrama de caso de uso, debemos de entender la unidad más básica, que es el caso de uso. Un caso de uso es parte del diagrama de uso que describe un conjunto de secuencias incluyendo variantes que se ejecutan en el sistema para producir un resultado observable de un actor. Es la típica interacción entre un usuario, es decir, el actor del sistema, y el sistema. Y además, un caso de uso produce algo de valor para el actor que esté interactuando con el sistema. Además, los casos de uso se utilizan durante la captura de requisitos y el análisis de requisitos. ¿Para qué? Para visualizar, especificar, construir y documentar el comportamiento esperado del sistema. Un caso de uso describe qué hace el sistema, pero no cómo lo hace. Definido que es un caso de uso, debemos de preguntarnos para qué sirve un caso de uso. Bien, la respuesta más obvia es que un caso de uso sirve para capturar el comportamiento deseado del sistema sin tener que especificar cómo se implementa ese comportamiento. Además, sirve como medio de comprensión del sistema para desarrolladores, usuarios finales, expertos del dominio, etc. Y por último, la última utilidad sirve para ayudar a validar la arquitectura y verificar el sistema en el curso del desarrollo del mismo. La notación para describir un caso de uso, como se visualiza en la diapositiva, para un caso de uso utilizamos un óvalo con el nombre del caso de uso en el interior del mismo. Para describir un actor que interactúa con el caso de uso, se utiliza el muñeco que se muestra en la diapositiva. Un actor representa un conjunto coherente de roles que los usuarios de los casos de uso representan al interactuar con estos. Es decir, un actor también puede representar un rol que es desempeñado por una persona, un dispositivo hardware o incluso otro sistema. Además, se pueden definir categorías generales de actores y especificarlos a través de relaciones de generalización entre ellos. Pero los casos de uso y los actores por sí solos no describen nada, por lo tanto debemos de tener una comunicación entre ellos. Así, un actor y un caso de uso se pueden comunicar a través de una asociación donde cada uno de ellos puede enviar y recibir mensajes. Por lo tanto, el comportamiento de un caso de uso se puede especificar describiendo un flujo de eventos de forma textual. Este flujo de eventos
debe de ser lo suficientemente claro para que cualquier persona que no sea del sistema, es decir, ajena al sistema, lo entienda fácilmente. En este flujo de eventos se debe de especificar cómo y cuándo se empieza y se acaba el flujo. También se especifica cuándo se interactúa con los actores y qué objetos se intercambian, y además debemos de especificar el flujo básico de eventos y los posibles flujos alternativos. Un ejemplo podría ser el validar a un usuario en un cajero automático, donde la representación del diagrama de casos de uso sería como se muestra en la diapositiva. Un aspecto a tener en cuenta es que cada flujo de eventos, principal o alternativo, representa un posible escenario. Un escenario se define como una secuencia específica de acciones que ilustra un comportamiento concreto del sistema. Por lo tanto, un escenario es una instancia de un caso de uso, y un caso de uso describe un conjunto de escenarios, donde cada escenario representa un posible flujo a través de todas las variantes del caso de uso. Si describimos el caso de uso de validar usuario, tenemos que el flujo de eventos principal, también conocido como escenario principal, los pasos a seguir que tenemos en este escenario principal sería: el caso de uso comienza cuando el sistema pide al cliente un número de identificación personal, el PIN. Después, el cliente introduce el PIN a través del teclado y acepta la entrada pulsando la tecla Enter. Seguido, el sistema comprueba si el PIN es válido y por último, el sistema acepta la entrada y así finaliza el caso de uso. Este sería el escenario principal. Un posible flujo de eventos alternativos sería el flujo de eventos excepcional 1, donde ¿qué pasa cuando el cliente cancela el proceso? En este caso, el flujo de eventos excepcional 1 sería: el cliente puede cancelar el proceso en cualquier momento pulsando el botón cancelar, reiniciando de esta forma el caso de uso. Otro flujo de eventos posible sería el flujo de eventos excepcional 2. En este flujo de eventos se contempla la posibilidad de que el cliente pueda borrar el PIN en cualquier momento antes de terminar de introducirlo pulsando Enter y de nuevo pueda volver a teclear el PIN. Como vemos, los flujos de eventos alternativos reflejan las diferentes posibilidades de eventos que se pueden dar en el sistema, dependiendo de la acción que realice el actor. Pero si vemos, al terminar toda descripción de flujo, el caso de uso recoge todas las posibles opciones que tiene el usuario para validarse en un cajero automático. Debemos de tener en cuenta que toda la especificación de caso de uso debe de contener las partes que se muestran en la diapositiva. La primera parte que debe de contener es una descripción general. La descripción general refleja posiblemente uno o varios requisitos funcionales del sistema o una parte de algún requisito. También debe de tener precondiciones. Las precondiciones son condiciones que deben de cumplirse para que se realice el caso de uso. Además, también puede incluir postcondiciones. En este caso, las postcondiciones son condiciones que se cumplen posteriormente al caso de uso. Y por último, en la especificación del caso de uso debe de tener los escenarios, donde en los escenarios se incluye toda la descripción de todos los flujos de eventos posibles que se puedan dar dentro del caso de uso. Por último, vamos a comentar cuáles son las relaciones que se pueden dar en un diagrama de casos de uso entre los diferentes casos de uso que conforman el sistema de todos los casos de uso. En la diapositiva tenemos que para cada relación cómo se puede representar dicha relación gráficamente en el diagrama de casos de uso. Definiendo las relaciones tenemos la generalización. La generalización relaciona un caso de uso especializado con uno mucho más general. Podemos verlo como que el caso de uso hijo hereda el comportamiento y el significado de un caso de uso padre. En este tipo de relación, el caso de uso hijo puede ser colocado en cualquier lugar donde aparezca el padre y además añade o redefine el comportamiento del padre. Por su parte, la relación de inclusión se usa para evitar describir el mismo flujo de eventos varias veces. Así, el comportamiento común se pone en un caso de uso aparte. Por ejemplo, si los casos de uso A y B presentan una parte común, esta parte se puede extraer a un tercer caso de uso C y entonces habría una relación de include del caso de uso A al C y otra de include al del caso de uso B al C. Por último, nos queda definir la relación de extensión. En este caso, un caso de uso extiende el comportamiento de otro caso de uso base,
donde esto solo es posible realizarlo en ciertos puntos, llamados puntos de extensión. Un caso de uso puede tener varios puntos de extensión. Estos puntos sirven para separar el comportamiento obligatorio del comportamiento opcional o para modelar ciertos subflujos de eventos que se ejecutan solamente bajo condiciones específicas. Con la explicación de las relaciones entre los casos de uso, vamos a terminar este vídeo. En la diapositiva os dejo una referencia por si... Bien. Bien, lo que yo quiero que tengan ustedes bien claro qué cosas son casos de uso. Yo ya les he explicado en la anterior clase, les estoy explicando con un video. De igual forma les voy a hacer un repaso con una diapositiva, en el cual hemos visto ayer. Nosotros hemos definido qué son objetos, qué son clases. Pero lo que yo me voy estamos refiriéndonos a lo que es modelado de casos de uso. ¿Ok? Vamos a dar lectura a lo que dice nuestro libro de Kendall Kendall. UML, ya les he dicho, UML, ¿qué cosa es? Lenguaje de modelamiento unificado. Se basa fundamentalmente en una técnica de análisis orientado a objetos. Entonces, este caso de todo lo que es casos de uso son diagramas, uno de los diagramas que vamos a usar para hacer el modelado dentro del lenguaje de modelamiento unificado. Entonces, por favor, quiero que me entiendan. Les voy a volver, esto ya lo hemos hecho ayer, pero yo quiero que entiendan nuevamente qué cosas son casos de uso, qué es UML, a dónde nos vamos, cuál es nuestro objetivo. UML se basa fundamentalmente en una técnica de análisis orientado a objetos conocida como modelado de casos de uso, la cual se presentó en el capítulo 2. Un modelado de casos de uso muestra una vista del sistema desde la perspectiva del usuario, por lo cual describe qué hace el sistema sin describir cómo lo hace. Podemos utilizar UML para analizar el modelo de casos de uso y derivar los objetos del sistema junto con sus interacciones entre sí y con los usuarios del sistema. Al utilizar técnicas de UML podemos analizar con más detalles los objetos y sus interacciones para derivar su comportamiento, atributos y relaciones. Un caso de uso provee a los desarrolladores un panorama sobre lo que desean los usuarios. Miren, con los casos de uso nosotros podemos ya ver un panorama cómo vamos a hacer el sistema. Ahora, está libre de detalles técnicos o de implementación. Podemos pensar en un caso de uso como una secuencia de transacciones en un sistema. El modelo de casos de uso se basa en las interacciones y relaciones de los casos de usos individuales. Un caso de uso siempre describe tres casos de uso. Se basa en las interacciones y relaciones de los casos individuales. Un caso de uso siempre describe tres cosas: un actor que inicia un evento, el evento que desencadena un caso de uso y el caso de uso que realiza las acciones desencadenadas por el evento. En un caso de uso, un actor, ¿a qué me refiero actor? Actor es esto, miren, este es un actor. Entonces nos dice, un actor, a ver, el comienzo de relaciones, las relaciones forman las relaciones estructurales se utilizan para unir las cosas en los diagramas estructurales. Bueno, este tema ya, a ver, estamos acá, señores. Entra un alumno y un poco ya perdemos la hilación, señores. Miren, 442, sí,
No en- Claro que sí, hermano.